Haribol, Radhe Radhe, Salve Radhe, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai. Continuamos con el Bhagavad Gita. Estábamos en el capítulo 4, texto 4. El título del capítulo es Conocimiento trascendental. Arjuna uvacha param bhavato yamma param yamma vivasvata kataneta vijanijam tuanadam protavaniti. Arjuna dijo: Vivasvan, el dios del sol, es mayor que tú por nacimiento. ¿Cómo puedo comprender que al principio tú le hayas instruido esta ciencia? Se acepta que Arjuna es un devoto del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que no creyera en la palabra de Sri Krishna? El hecho es que Arjuna no pregunta para sí mismo, sino para aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios. O para los demonios, a quienes no les gusta la idea de que se debe aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios. Es muy difícil para la mente finita conocer lo infinito, ya que puede hacer que las ilusiones que se crean sean infinitas. Es únicamente por ello que Arjuna inquiere sobre este punto, como si él mismo no fuera consciente de la personalidad de Dios o Sri Krishna. En el 10º capítulo resultará evidente que Arjuna sabía perfectamente bien que Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, la fuente de todo y la última palabra en la trascendencia. Sri Krishna, por supuesto, también apareció en esta tierra como el hijo de Devaki. Es muy difícil que un ser humano común entienda cómo Sri Krishna permaneció siendo la misma suprema personalidad de Dios, la persona eterna y original. Por lo tanto, para aclarar este punto, Arjuna hizo esta pregunta a Sri Krishna para que él mismo pudiera hablar con autoridad. El mundo entero acepta que Sri Krishna es la suprema autoridad, no solo en la actualidad, sino desde tiempo inmemorial, y solo los demonios le rechazan. De todos modos, ya que Sri Krishna es la autoridad que todos aceptan, Arjuna le hizo esta pregunta para que Sri Krishna se describiera a sí mismo y así no le describieran los demonios, quienes siempre tratan de deformarle de manera comprensible para ellos y sus seguidores. Es necesario que todo el mundo conozca la ciencia de Sri Krishna por su interés. Por lo tanto, cuando Sri Krishna habla sobre sí mismo, esto es auspicioso para todos los mundos. Estas explicaciones dadas por Sri Krishna mismo
puede que parezcan extrañas a los demonios, porque ellos siempre estudian a Sri Krishna desde su propio punto de vista. Pero aquellos que son devotos aceptan de corazón las afirmaciones de Sri Krishna cuando son habladas por él mismo. Los devotos siempre adorarán dichas afirmaciones autoritativas de Sri Krishna, porque ellos siempre están ansiosos de saber más y más sobre él. Los ateos, que consideran a Sri Krishna un hombre ordinario, pueden de esta manera llegar a saber que Sri Krishna es sobrehumano, que él es Sachi, Ananda, Vigraha, la forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, que él es trascendental y que está por encima del dominio de las modalidades de la naturaleza material y más allá de la influencia del tiempo y del espacio. Un devoto de Sri Krishna como Arjuna está indudablemente por encima de cualquier concepto erróneo con respecto a la posición trascendental de Sri Krishna. El que Arjuna plantee esta cuestión ante el Señor es simplemente un intento del devoto para desafiar la actitud atea de las personas que consideran que Sri Krishna es un ser humano ordinario, sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Texto 5. Sri Bhagavan Uvacha Bahunime Vyatitanim Janmanita Vacha Arjunam Tani Aham Veda Sarvani Natuam Veta Parantapa. El Señor, bienaventurado, dijo: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, mas tú no puedes. Oh subyugador del enemigo. En el Brahma Samhita tenemos información de las muchísimas encarnaciones del Señor. Allí se afirma: yo adoro a la suprema personalidad de Dios, Govinda, Sri Krishna, quien es la persona original, absoluta, infalible, sin principio, aunque se expande en formas ilimitadas. La misma persona original sigue siendo la más antigua y la persona cuya apariencia siempre es la de un joven lozano. Dichas formas del Señor, eternas, bienaventuradas y omniscientes, son entendidas generalmente por los mejores eruditos védicos. Pero a los devotos puros e impolutos siempre les son manifestadas. También se afirma en el Brahma Samhita: yo adoro a la suprema personalidad de Dios, Govinda, Sri Krishna, quien siempre está situado en diversas encarnaciones, tales como Rama, Nisimha, y así como en muchas encarnaciones secundarias. Pero quien es la personalidad original de Dios, conocido como Sri Krishna, y quien también se encarna personalmente. En los Vedas también se dice que el Señor, aunque uno sin igual, se manifiesta, sin embargo, en innumerables formas. Él es como la piedra Vaiduria,
que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Todas estas formas múltiples las entienden los devotos puros, pero no simplemente con un estudio de los Vedas. Los devotos como Arjuna son compañeros constantes del Señor, y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos relacionados con Él también se encarnan para servirle en diferentes capacidades. Arjuna es uno de estos devotos, y se entiende que en este verso, que cuando el Señor Sri Krishna habló el Bhagavad Gita al Dios del Sol, hace algunos millones de años, Arjuna también estaba presente en una función diferente. Pero la diferencia entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no podía. Esa es la diferencia entre la entidad viviente como parte y porción y el Señor Supremo. Aunque aquí se menciona a Arjuna como el poderoso héroe que podía subyugar a sus enemigos, él es incapaz de recordar lo que le había sucedido en sus diferentes nacimientos anteriores. Por lo tanto, una entidad viviente, no importa cuán grande sea según el cálculo material, nunca, jamás puede igualarse al Señor Supremo, porque es parte y porción, pero no es Él en su completud. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor es ciertamente una persona liberada, pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma Samhita también se describe al Señor como infalible, achyuta, lo que significa que Él nunca se olvida de sí mismo, aunque esté en contacto con lo material. Por lo tanto, el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos, aunque la entidad viviente sea tan liberada como Arjuna. A pesar de que Arjuna es un devoto del Señor, él a veces olvida la naturaleza del Señor. Pero por la gracia divina, un devoto puede entender de inmediato la condición infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no puede entender esa naturaleza trascendental. Por consiguiente, los cerebros demoníacos no pueden entender estas descripciones del Gita. Sri Krishna recordaba cosas que había hecho hacía millones de años, pero Arjuna no podía, a pesar de que tanto Sri Krishna como Arjuna son de naturaleza eterna. También podemos observar aquí que una entidad viviente olvida todo debido a que cambia de cuerpo. Pero el Señor lo recuerda porque Él no cambia su cuerpo, Satchidananda. Él es Advaita, lo que significa que no hay diferencia entre su cuerpo y Él mismo. Todo lo que está en relación con Él es espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente de su cuerpo material. Nosotros no somos este cuerpo material. Y porque el cuerpo y el yo del Señor son idénticos, su posición es siempre diferente a la de la entidad viviente común, incluso cuando desciende a la plataforma material.
Los demonios no se pueden acomodar a esta naturaleza trascendental del Señor, tal como Él lo explicará en el verso siguiente. Ayopisan navya yatman bhutananis varopisan prakitin swanadistayam sambhavami yatma mayayam. Aunque yo no nazco y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todos los seres conscientes, aún así aparezco en cada milenio en mi forma original trascendental. Él la tiene en cada milenio. El Señor aquí habla de la peculiaridad de su nacimiento, aunque aparezca como una persona ordinaria. Él recuerda todo sobre su muchísimo nacimiento pasado, mientras que un hombre común ni siquiera puede recordar lo que ha hecho apenas unas pocas horas antes. Si a alguien se le pregunta lo que hizo exactamente a la misma hora del día anterior, a un hombre común le será muy difícil contestar inmediatamente. Seguramente tendría que indagar en su memoria para recordar lo que estaba haciendo exactamente a la misma hora un día antes. Y sin embargo, los hombres a menudo, se atreven a proclamar que son Dios o Sisi Krishna. Uno no debe confundirse por tales pretensiones sin sentido. Entonces, una vez más, el Señor explica su prakriti o su forma. Prakriti significa naturaleza, así como también svarupa o la forma propia de uno. Él dice que aparece en su propio cuerpo. Él no cambia su cuerpo como lo hace la entidad viviente común, quien cambia de un cuerpo a otro. De hecho, el alma condicionada puede que tenga un tipo de cuerpo en este nacimiento, pero en su próximo nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, la entidad viviente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no lo hace así. Siempre que le aparece, lo hace en el mismo cuerpo original, mediante su potencia interna. Pero recordamos que es complicado para una mente finita entender lo infinito con ese filtro, pues se puede distorsionar todo. En otras palabras, Sisi Krishna aparece en este mundo material en su forma original, eterna, con dos manos sosteniendo una flauta. Él aparece exactamente en su cuerpo eterno, no contaminado, incontaminado por este mundo material. Aunque Él aparece con el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, sin embargo, parece que nace como una entidad viviente, ordinaria, a pesar del hecho de que el Señor Sisi Krishna crece de la infancia a la niñez y de esta a la juventud. Asombrosamente, Él nunca envejece más allá de la juventud. En el momento de la batalla de Kurukshetra, Él tenía muchos nietos en casa. O en otras palabras, de acuerdo a los cálculos materiales, Él ya había envejecido lo suficiente. Sin embargo, Él parecía un joven de 20 o 25 años.
Nunca vemos una pintura de Sri Krishna en su vejez, porque Él nunca envejece como nosotros, aunque Él es la persona más vieja de toda la creación, en el pasado, en el presente y en el futuro. Su cuerpo y su inteligencia nunca se deterioran o cambian. Por lo tanto, está claro que a pesar de estar en el mundo material, Él es la innaciente forma eterna de dicha, conocimiento y bienaventuranza, inalterable en su cuerpo y su inteligencia trascendentales. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, que se mueve ante nosotros y luego desaparece de nuestra vista. Cuando el sol está fuera de nuestra vista, pensamos que se ha ocultado, y cuando está ante nuestros ojos, creemos que está en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija. Pero debido a nuestros sentidos defectuosos e insuficientes, calculamos su aparición y desaparición en el cielo. Y porque la aparición y desaparición de Sri Krishna son completamente diferentes de las de cualquier entidad viviente, común y ordinaria, es evidente que Él es eterno, lleno de bienaventuranza y conocimiento, mediante su potencia interna. Y a Él nunca le contaminan la naturaleza material. Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios no nace, y aún así parece como si naciera en múltiples manifestaciones. Las literaturas védicas completamente complementarias también confirman que aunque parezca que el Señor nace, Él sigue siendo como es sin cambiar de cuerpo. En el Bhagavatam, Él aparece ante su madre como Narayan, con 4 brazos y los adornos de las 6 clases de opulencias plenas. De acuerdo al diccionario Vishvakosa, su aparición en su forma original, eterna, es su misericordia sin causa. El Señor es consciente de todas sus apariciones y desapariciones previas. Pero una entidad viviente común olvida todo lo referente a su cuerpo pasado, tan pronto como obtiene otro cuerpo. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque realiza actividades maravillosas y sobrehumanas mientras está en la tierra. Por lo tanto, el Señor es siempre la misma verdad absoluta y no existe diferencia entre su forma y su yo, o entre su cualidad y su cuerpo. Ahora puede surgir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Pues esto se explica en el verso siguiente. Yada yadadi dharmasya glanirvavati bharata ayutanana dharmasya tatatmanam siyam yaham. Cuando quiera y donde quiera que haya un deterioro en las prácticas espirituales o descendientes de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. La palabra Siyami es significativa en este contexto. Siyami no se puede usar en el sentido de creación, porque, de acuerdo al verso anterior, no hay creación para la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Siyami significa
que el Señor se manifiesta tal como es. Aunque el Señor aparece en un momento programado, esto es, al final de Para Yuga, en el 28º milenio del 8º Manu, en un día de Brahma. Sin embargo, él no tiene la obligación de someterse a dichas reglas y regulaciones, porque él es completamente libre de actuar en muchas formas, según su voluntad. Por lo tanto, él aparece por su propia voluntad, siempre que hay un predominio de irreligiosidad y una desaparición del Dharma verdadero o la religión verdadera. Los principios de la religión se establecen en los Vedas y cualquier discrepancia en la ejecución adecuada de las normas de los Vedas nos hace irreligiosos. El Señor es el único que puede fabricar un sistema de religión. Que bueno, realmente la traducción es un poco complicada, pero en los Vedas se llama el Dharma. También se acepta que el Señor mismo habló originalmente los Vedas a Brahma desde el interior de su corazón. Por lo tanto, los principios del Dharma son las órdenes directas de la Suprema Personalidad de Dios. Dharmantu Satta Bhagavat Pranitan. Estos principios indican claramente a lo largo del Bhagavad Gita. La finalidad de los Vedas es la de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado del Dharma es entregarse únicamente a Él y nada más. Los principios védicos impulsan a entregarse completamente a Él, como es natural, puesto que el alma es una parte y porción de Él mismo. Por eso Él se ocupa de darnos los medios en su infinito amor, como fuente del amor infinito, para que volvamos a Él. Y es lo que el alma quiere. Lo que pasa que el alma, como ya hemos comentado muchas veces, al entrar en el cuerpo físico se corporifica y se olvida de quién es. Y ahí empieza a atarle en el momento que se olvida quién es, pues cree que es el cuerpo. Y el cuerpo, pues, la esclaviza. Y de ahí viene el sufrimiento. Porque el cuerpo siempre es esclavo de los deseos, nunca se satisface. Siempre desea una cosa más o 20 a la vez. Siempre está enredado, esclavizado en esa escalera de deseo que nunca puede alcanzar alguna cosa. Y eso, pues, de ahí viene luego la ira, la envidia, la competencia, el miedo, todas esas cosas de la mente, del cuerpo físico, de lo material. Pero el alma no es eso. Por eso se tiene que limpiar. El bhakti sería como esa ducha, limpiarse. Y la ciencia del bhakti puede guiar al alma a alcanzar la conciencia de Sri Krishna. Los principios védicos impulsan a entregarse completamente a Él. Y cuando quiera que los demonios alteran dichos principios
el Señor aparece. Del Bhagavatam entendemos que el Señor Buda es la encarnación de Sri Krishna, que apareció cuando el materialismo estaba desenfrenado y los materialistas usaban como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas regulaciones restrictivas respecto al sacrificio animal para determinados propósitos, aún así, la gente de tendencia demoníaca adoptó el sacrificio de animales, sin hacer referencia a los principios védicos. El señor Buda apareció para detener esta necedad y establecer los principios védicos de la no violencia. Por lo tanto, todo y cada uno de los avatares o encarnaciones del Señor tienen una misión particular y todas son descritas en la escritura revelada. No se debe aceptar a nadie como un avatar a menos que se haga referencia de este en las escrituras, porque están todos desde hace milenios, todos están escritos. No es verdad que el Señor solo aparece en tierra hindú. Él puede venir en cualquier y todo lugar, siempre que Él desee aparecer. En toda y cada una de las encarnaciones, Él habla sobre el Dharma, tanto como lo puedan entender las personas particulares, bajo sus circunstancias particulares. Pero la misión es la misma: conducir a la gente hacia la conciencia de Dios y la obediencia a los principios del Dharma. A veces Él desciende personalmente y otras veces Él envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo o su sirviente, o Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se hablaron a Arjuna y en consecuencia a otras personas muy elevadas, ya que él era muy avanzado en comparación con las personas ordinarias en otras partes del mundo. 2 más 2 es igual a 4. Esto es un principio matemático que es cierto tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en la clase avanzada. Sin embargo, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero parecen ser superiores e inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores del Dharma empiezan con la aceptación de las 4 órdenes y los 4 estados de la vida social, como se explicará después. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es despertar la conciencia de Sri Krishna en todas partes. Dicha conciencia se manifiesta y no se manifiesta solo bajo circunstancias diferentes. Paritranava sadhunam vinasaya dukistam dharma santaparnatayam sambhavami yuhe yuhe. Continúa Sri Krishna instruyendo a Arjuna. Con el fin de liberar a los piadosos y aniquilar a los impíos, así como para restablecer los principios de la religión o el Dharma. Yo mismo desciendo milenio tras milenio. De acuerdo al Bhagavad Gita, un sadhu, un hombre santo, es un hombre en conciencia de Sri Krishna. Una persona puede parecer religiosa, pero si posee por completo
y en plenitud las cualidades de la conciencia de Sri Krishna, se sobreentiende que es un sadhu. Y Duskitán se aplica a aquel que no le interesa la conciencia de Sri Krishna. A dichos impíos o Duskitán se les describe como necios y lo más bajo de la humanidad, aunque puedan estar adornados con educación mundana, mientras que otra persona que está ocupada en la conciencia de Sri Krishna 100%, se la acepta como un sadhu, aunque dicha persona no sea ni erudita ni muy culta. En cuanto a los ateos se refiere, no es necesario que el Señor Supremo aparezca tal como es para destruirle, como lo hizo con los demonios Ravana y Kansa, su tío. El Señor tiene muchos agentes que son bastante competentes para derrotar a los demonios, pero el Señor desciende especialmente para apaciguar a sus devotos puros, a quienes los demonios siempre acosan. El demonio acosa al devoto, aunque éste sea un familiar suyo. De hecho, aunque Prahlad Maharaj, que era un niño, el hijo de Hiranyakasipu, el demonio más grande, tenía todo el poder. No obstante, su padre le acosó y de hecho intentó matarlo en varias ocasiones. Aunque Devaki, la madre de Sri Krishna, era la hermana de Kansa, ella y su marido, Vasudeva, fueron perseguidos solo porque Sri Krishna iba a nacer de ellos. Entonces, el señor Sri Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki, más bien que para matar a Kansa. Pero ambos hechos se efectuaron simultáneamente. Por lo tanto, aquí se dice que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para librar al devoto y derrotar a los demonios malvados. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraj, los versos siguientes resumen estos principios de la encarnación. El avatar o encarnación de Dios desciende del reino de Dios para manifestarse materialmente, y la forma particular de la personalidad de Dios que desciende así es llamada una encarnación o avatar. Dichas encarnaciones están situadas en el mundo espiritual. De hecho, este mundo es solo un reflejo del mundo espiritual. En el reino de Dios, y asumen el nombre de avatar cuando descienden a la creación material. Hay diversas clases de avatar, tales como los Purvasatara, Gunavatara, Lilavatara, Satyavesa Avatara, Manvantara Avatara y Yuga Avatara, y todas aparecen por todo el universo en momentos programados. Pero el Señor Sri Krishna es el Señor primordial, la fuente de todos los avatares. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las ansiedades de los devotos puros, quienes están muy ansiosos de verle en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por lo tanto, el primer propósito de Sri Krishna, avatar, es satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Esto indica que Él también se encarna en la era de Kali. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, la encarnación en la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien difundió la adoración a Sri Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, canto en congregación de los santos nombres, y expandió la conciencia de Sri Krishna por toda la India. Él predijo que esta cultura de Sankirtan se difundiría por todo el mundo, de pueblo en pueblo,
y de aldea en aldea. Al Señor Chaitanya se le describe secretamente, pero no directamente, como la encarnación de Sri Krishna, la personalidad de Dios, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tales como el Upanishad, el Mahabharata, el Bhagavatam, etc. Los devotos del Señor Sri Krishna están muy atraídos por el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los impíos, sino que los libera por medio de la misericordia sin causa del Señor. Yanma karma chame divyan evan yovetita tuataha tiatva deham punar yanma naiti maneti so arjuna sorjuna. Aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna, o Arjuna. El descenso del Señor de su morada trascendental ya se explicó en el 6º verso. Aquel que puede entender la verdad sobre la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por lo tanto regresa al reino de Dios inmediatamente después de abandonar este cuerpo material. Esta liberación de la entidad viviente del cautiverio material no es fácil, en absoluto. Los impersonalistas y los yogis alcanzan la liberación solamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Aún así, la liberación que ellos alcanzan, fusionándose en el Brahmayoti impersonal del Señor, es solamente parcial y existe el riesgo de regresar de nuevo a este mundo material. Pero el devoto, simplemente por entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor al final de este cuerpo y no corre el riesgo de regresar otra vez a este mundo material. En el Brahma Samhita se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, sin embargo, son una y la misma suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho, porque esto confunde mucho a la gente pensando que hay muchos dioses. Y no es así. Son expansiones de Sri Krishna. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque sea incomprensible para los eruditos mundanos y los filósofos empíricos, como se afirma en los Vedas. La única suprema personalidad de Dios está eternamente ocupada en muchísimas formas trascendentales, en las relaciones con sus devotos puros. En este verso del Gita, el Señor confirma personalmente la versión védica. Todo aquel que acepta esta verdad, apoyado en la autoridad de los Vedas y por la suprema personalidad de Dios, y que no pierde su tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la más elevada y perfecta etapa de la liberación. Uno puede alcanzar sin duda la liberación simplemente aceptando esta verdad. Es que no necesita hacer más. De hecho, la versión védica Tattvamasi se aplica en este caso. Cualquiera que entiende que el Señor Sri Krishna es el Supremo, o quien le dice al Señor,
Tú eres el mismo Brahman supremo. La personalidad de Dios ciertamente se libera instantáneamente y por consiguiente su entrada en la compañía trascendental del Señor está garantizada. En otras palabras, un devoto tan fiel del Señor alcanza la perfección, y esto lo confirma la siguiente afirmación védica. Taneva vidis tuantimi tiumeti nayaha panta vidyate ayanayam. Uno puede alcanzar la etapa perfecta de la liberación del nacimiento y la muerte simplemente por conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. No hay alternativa, porque cualquiera que no entienda al Señor Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, ciertamente está en la modalidad de la ignorancia. Por consiguiente, él no alcanzará la salvación simplemente, por así decirlo, lamiendo la superficie exterior del tarro de miel o interpretando el Bhagavad Gita de acuerdo a la erudición mundana. Dicho filósofo empírico puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no son necesariamente elegibles para la liberación. Dichos eruditos mundanos engreídos tienen que esperar la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por lo tanto, uno debe cultivar la conciencia de Sri Krishna con fe y conocimiento, y de este modo alcanzar la perfección. Y bueno, pues creo que una vez más en estos versos hay mucho para meditar en ello y contemplar. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev. Haribol, Radhe Radhe, Salmelade. Mucho prema, mucho prana y hasta mañana. Haribol.